Buenos días. Hola, hola, perdón. Buenos días a todas. Buenos días para todos. Buenos días. Esperamos un minutico, ya el decano nos saluda y podemos empezar, doctora Andrea. ¿Listo? Listo, gracias. Ya Gracias. les comunico. Bueno, buenos días al señor decano de la Facultad de Educación, el doctor Nelson Mariño, y a la doctora Andrea que nos va a acompañar hoy con su conferencia. Entonces le doy la palabra al doctor Mariño y después la profesora Lucy Durán hará la presentación de nuestra querida conferencista. Qué pena que no me presenté, mi nombre es Surgey Caicedo y soy docente de la Facultad de Educación y bueno, estoy colaborando en la coordinación de estas conferencias. Entonces, un muy buen día para todos, feliz día y los dejo en compañía del señor decano. Muy buenos días a todos. Hola. Doctora Sujei, muchas gracias por este proceso tan importante. Saludo especial al doctor Aldo Pardo, nuestro vicerrector de investigaciones, a todos y cada uno de nuestros investigadores docentes de la Facultad de Ciencias de la Educación. Un agradecimiento especial y un saludo especial a la doctora Andrea. Es muy importante contar y saber y al revisar toda su experiencia, es para nosotros gratificante que usted quiera apoyarnos y poner ese granito de arena en algo que estamos buscando desde la Facultad de Ciencias de la Educación, que es crecer en estos procesos tan importantes que tienen que ver con la formación en investigación. Estamos muy atentos a todo lo que viene ocurriendo, a las nuevas tendencias, a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la pedagogía, de la didáctica, de los procesos de creatividad y de innovación, y sabemos y somos conscientes que para crecer en estos procesos necesitamos de personas como usted, doctora Andrea, que nos permitan ampliar la visión, que nos permitan conocer otros contextos y de verdad observar a través de todos nuestros docentes, investigadores, unos que ya están categorizados, otros que estamos en proceso de lograr experiencia y buscar que esa conexión en lo que tiene que ver con los procesos de investigación, con esas nuevas tendencias, con esa vuelta a la creatividad, nos permita crecer como una facultad que ha sido la creadora, la fundadora de esta universidad. Es una facultad que viene de la mano con la creación de la universidad y somos conscientes de ello. Agradecerle a la profe Sujei por este trabajo, por esta iniciativa.
comentarle, doctora Andrea, que venimos avanzando en muchos procesos importantes con el apoyo como una facultad de la Vicerrectoría de Investigaciones. Ya estamos en el proceso de creación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias, una facultad que ya fue aprobada por iniciativa. Comentarle, doctor, que venimos avanzando en muchos procesos. Ya estamos, pues, llegar a lo que corresponde al Consejo Académico y al Consejo Superior, todo esto amparados y con la colaboración directa de la Vicerrectoría de Investigaciones. Decirle que estamos atentos a todo lo que tiene que ver, doctora Andrea, en este ciclo de conferencias. Nuestros docentes están al tanto. Mire, tenemos 49, 50 participantes y creo que es algo que nos impulsa a seguir creyendo en todas estas iniciativas. Decirle que estamos atentos, volverle a agradecer y que nuestra universidad es suya. Ojalá podamos más adelante, en los próximos años, que queremos hacer unas cumbres de investigación en todas las temáticas, tenerla en vivo y en directo, que haga parte de nuestra facultad y que sea nuestro apoyo como lo va a hacer hoy. Un abrazo muy grande y está en una universidad que cuenta con usted y que le agradece su presencia. La doctora Andrea no tiene audio. Ya, perdón, no. Ahora sí, doctora. Muy bien. Sí, es que la profesora Lucy va a hacer la presentación. Muchas Perfecto, gracias, señor muchas decano. Gracias. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Lucy Durán. En el día de hoy, en el marco de las conferencias organizadas por la Vicerrectoría de Investigaciones, el CIFA de nuestra facultad, los grupos de investigación del programa de lenguas extranjeras, tenemos el agrado de presentar a Andrea García Becerra, antropóloga de la Universidad de Antioquia, magíster en estudios de género de la Universidad Nacional, quien actualmente realiza sus estudios de doctorado en ciencias sociales en Flaxo. Su área de investigación es etnografía, historia de la antropología, estudios de la cultura, antropología del cuerpo, del género, movimientos sociales, entre otros. En esta oportunidad estará hablando con nosotros acerca de género, lenguaje y poder. La conferencia tendrá una duración de 1:30 minutos. Al finalizar la intervención de la doctora, será un espacio de 30 minutos para la sesión de preguntas. Igualmente en el chat estamos compartiendo un vínculo en el cual pues agradecemos a todos los participantes consignar sus ideas y conceptos frente al tema que estará abordando la doctora Andrea. Le damos la bienvenida, doctora, y agradecemos mucho que usted esté acompañándonos en este ciclo de conferencias de la facultad. Muchas gracias. Bueno, buenos días, perdón. Buenos días. La ventana ruidosa. Buenos días, profesora Lucy. Gracias por su presentación. Decano Nelson Mariño, muchas gracias por la introducción y por la hospitalidad, por la acogida en la facultad de ustedes. Como usted mencionó, decano, la facultad fundadora de nuestra Universidad de Pamplona, de esta institución que nos orgullece como pamplonesas, como norte santanderianas, como personas de esta región oriental, de esta región de frontera. Y qué bonito lo que decía usted, decano, de este reto que implica estos tiempos, de esta vuelta a la creatividad, ¿no? Usted mencionó
esta cuestión y es una cuestión que he pensado como investigadora que en estos momentos estoy realizando un trabajo etnográfico, un trabajo investigativo desde la antropología y las ciencias sociales en estos territorios rurales. He sentido también ese reto que usted mencionó, decano, de volver a la creatividad, ¿no? Y creo que acá las facultades de educación tienen un papel inmenso, un papel fundamental en este reto, ¿no? Las facultades de educación están envueltas en un compromiso muy, muy importante, creo yo, con crear formas de aprendizaje, crear espacios pedagógicos, crear formas de acercarnos en medio del distanciamiento social, ¿no? Y nosotras como investigadoras, nosotros como investigadores en campo también tenemos en estos tiempos que ser creativos, ¿no? Y un poco pues con este llamado a la creatividad que nos hace esta crisis, digamos que es el lado bueno de la crisis, con este llamado a la creatividad fue que pensé un poco también esta conferencia, ¿no? El ciclo de conferencias, todas las conferencias excepto la mía tienen que ver con educación, con espacios pedagógicos. La mía tiene que ver más con investigación antropológica y con teorías de las ciencias sociales. Pero espero que podamos establecer vínculos y que podamos establecer diálogos con el campo educativo. Las categorías que quiero abordar hoy tienen un impacto muy grande, tienen un uso también muy amplio en ámbitos educativos, ¿no? Pensar el género, pensar el lenguaje y pensar el poder en contextos educativos creo que es muy importante y espero que podamos establecer diálogos desde estas distintas disciplinas que aquí pues se reúnen, ¿no? A pensar. Ustedes como pedagogos, como educadores, como investigadores en temas pedagógicos, sus intereses en sociología, quizá antropología de la educación, mis intereses en antropología, sociología, historia, economía rural en estas regiones, espero que acá pues puedan establecer un espacio de diálogo. No voy a hablar de educación, pero quisiera seguir dialogando con ustedes como Facultad de Educación porque nuestros territorios rurales en Pamplona son espacios muy importantes y quizá algunas veces olvidados desde las instituciones educativas. Obviamente la escuela rural, la escuela de la vereda es un espacio muy importante en todas las veredas en las que he estado. La escuela no cumple solo un papel de educación, digamos, de primaria generalmente, algunos grados de bachillerato en algunas escuelas rurales un poco más grandes, no solo cumple un papel de trabajo en aula, este papel que se bloqueó, este papel que se imposibilitó por el COVID en los últimos meses. No solo cumplían esta función social las escuelas rurales también cumplen muchas otras funciones que ahora también quizás están bloqueadas, pero que son funciones de encuentro. Las juntas de acción comunal se encuentran en las escuelas rurales, los programas alimenticios se desarrollan en las escuelas rurales, las reuniones de mujeres, de productores también se desarrollan en las escuelas rurales. Muchos de sus egresados, y quizá ustedes han estado como profesores y profesoras en escuelas rurales. Los políticos de turno van a hacer sus picardías a las escuelas rurales porque allá echan sus discursos mentirosos generalmente y muchas veces compran votos. Entonces,
la escuela rural es un espacio muy importante y me gustaría acercarme a este espacio un poco a través del diálogo con ustedes, que son los especialistas en estos espacios, ¿no? Entonces, por eso quiero aprovechar esa hospitalidad que el decano ha expresado, ese recibimiento que me hacen, y me gustaría seguir conversando con ustedes de estos temas y posteriormente pues enfocar mucho más mi trabajo a contextos educativos, a contextos escolares. Yo creo que tenemos mucho que hacer en las escuelas rurales. Bueno, mi investigación, Género, Lenguaje y Poder, retoma el título de un libro, de una traducción de un libro de una filósofa feminista muy importante llamada Judith Butler. Judith Butler tiene un texto que se llama Lenguaje, Identidad y Poder. En este texto, Judith Butler reflexiona acerca del lenguaje hiriente, acerca de el lenguaje que posibilita ciertas identidades, pero el lenguaje que también violenta las identidades, y a partir de ahí retoma su reflexión acerca de la teoría queer, la teoría feminista queer, de un término que en inglés implica un insulto a personas con identidades de género, con sexualidades no normativas, que en español algunos teóricos, algunas teóricas lo traducen como teoría torcida, teoría maricona también, porque la palabra queer hace un par de décadas, especialmente en contextos anglosajones, en inglés implicaba un insulto, ¿no? El asunto fue que algunos movimientos sociales, algunos activistas, algunas colectividades gays, lésbicas, transgénero, feministas, empezaron a retomar este insulto, este queer, como identidad, como bandera de lucha política y como perspectiva teórica para pensar estos actos lingüísticos hirientes que no solo causan un efecto de injuriar y de herir a las personas, sino que también causan un efecto de subversión de jerarquías, de subversión de prácticas de odio y de reivindicación de las identidades y de los cuerpos que este insulto pretende mancillar, violentar, excluir. Entonces, de ahí viene un poco el título de mi charla. Quiero fundamentalmente que mi charla sea una invitación a pensar la relación entre estos tres conceptos, a pensar la relación entre género, lenguaje y poder. Es una invitación teórica y práctica a la vez, es una invitación tanto epistémica como investigativa, porque quiero plantear algunas reflexiones conceptuales teóricas alrededor de género, lenguaje y poder, y quiero también al final presentarles algunas de las observaciones, análisis, datos etnográficos que he construido en mi investigación con campesinos y campesinas, con género, territorio, lenguajes, escrituras en los Santanderes. Entonces, es una invitación a que pensemos colectivamente esta relación, estas múltiples relaciones que se pueden establecer entre género, lenguaje y poder, y yo voy a plantearles algunas reflexiones teóricas que he hecho, alrededor pues, de estas tres cuestiones, de estos tres conceptos. Yo había enviado unas preguntas para la reflexión, no sé si por ahí han circulado, preguntas que eran cómo se relacionan, perdón, yo las tengo anotadas por aquí, las preguntas que había enviado para animar un poco la discusión es cómo se relacionan el género, el lenguaje y el poder. ¿Cómo se relacionan estas tres cuestiones en nuestra cotidianidad, ¿no? Cuando utilizamos
ciertos nombres para referirnos a ciertos cuerpos que estructuras de poder se están movilizando ahí, por ejemplo, ¿no? Cuando escuchamos o cuando propinamos un insulto con palabras que son a la vez insultos e identidades, y pienso en palabras que son muy importantes, en categorías que son muy importantes para la antropología, ¿no? En palabras que son muy importantes, en conceptos, en poblaciones que son muy importantes para la antropología, cuya denominación es a la vez un insulto, pero cuyo insulto es a la vez una reivindicación o puede llegar a ser una reivindicación política. Y estas palabras concretamente son palabras como campesino, campesina, negro, afrodescendiente, indio, indígena, otras palabras que tienen que ver con género, como gay, homosexual, transexual, transgénero, incluso la sigla LGBT. Estas denominaciones, estas palabras denotan una complejidad muy, muy grande, y por eso las ciencias sociales, los movimientos sociales, la filosofía del lenguaje, los estudios políticos, la antropología, la sociología, los líderes y lideresas sociales las retoman, las piensan, las usan. Y en nuestra cotidianidad muchas veces creo yo que aparecen estas palabras también como lenguajes hirientes, ¿no? Cuando uno, no sé, cuando me dicen como no sea tan campesina porque no usa bien el WhatsApp, o cuando utilizamos palabras como la india esta, ¿no? O qué tal este marica, o la travesti tal, ¿no? Estas palabras que a veces circulan tan... que fluyen por ahí, son palabras que están cargadas de estructuras de género, de violencia y también de estructuras de poder, ¿no? Hay una palabra que a mí me parece muy fuerte, que escuchaba mucho en la Javeriana con algunos estudiantes, en algunos contextos de clase media, bogotana, rivista, y es una palabra bastante despectiva, es la palabra guisa, ¿no? Esta guisa es una palabra que está cargada de connotaciones de género, cargada de connotaciones de clase, cargada de connotaciones de raza y etnicidad en muchos contextos. Guisa es un término despectivo para nombrar a las trabajadoras domésticas, a las trabajadoras del servicio doméstico, que generalmente son mujeres, y que en muchos contextos urbanos están racializadas, ¿no? En contextos como urbanos como Medellín, Río de Janeiro, Cartagena, Cali también. Muchas mujeres que trabajan en el servicio doméstico son mujeres mujeres afrodescendientes. En otros contextos como Lima, en Perú, Bogotá, Buenos Aires, las empleadas domésticas tienen también una fuerte característica de etnicidad. Son provenientes de contextos indígenas, indígeno-campesinos, y en muchos contextos las empleadas domésticas son mujeres migrantes del campo en la ciudad, ¿no? Cuando usamos la palabra guisa de forma despectiva, es una palabra que me parece bastante hiriente y me parece muy doloroso también pronunciarla acá frente a ustedes. Yo no sé si logran como ustedes también dimensionar el efecto de esta palabra y de este insulto, ¿no? Como, uy, qué chica tan guisa, o qué tal esta guisa, es un insulto, es un acto del habla, en términos también de Judith Butler, que retoma a John Austin y su teoría de los actos del habla. De ahí viene otra teoría muy importante de Judith Butler, que es la teoría de la performatividad, y es cómo con el habla hacemos cosas, ¿no? Cómo con las palabras hacemos cosas. Aquí, con estas palabras estamos
como dice Yamile Durán en el chat, estamos reproduciendo toda una sociedad patriarcal en un relacionamiento con el otro. Lo dices muy bien, Yamile, en el chat. Estamos reproduciendo, además de una sociedad patriarcal, una sociedad racista, una sociedad clasista y una sociedad, si se quiere, urbanizada, civilicista, en el sentido que el provenir del campo, el ser mujer, el ser migrante del campo en la ciudad, el trabajar en el servicio doméstico implica una cuestión despectiva, ¿no? Entonces esto es una reflexión que creo yo es muy importante en nuestros contextos latinoamericanos al menos, ¿no? Y pues obviamente si nos vamos a contextos del norte global, no sé, Europa, los Estados Unidos, Canadá, seguro el tema del servicio doméstico, el trabajo doméstico, funciona de otra manera. Pero es un poco como esta pregunta, con esta pregunta los quería invitar a pensar en eso, ¿no? Cómo en nuestra cotidianidad se relacionan estas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se relacionan estas tres cuestiones, es decir, género, lenguaje y poder, en nuestra cotidianidad? ¿Cómo se relacionan estos tres conceptos en nuestras investigaciones? Yo voy a hablar cómo se relacionan en mi investigación. Y la última pregunta que les planteaba a ustedes, a todos ustedes como, creo yo, a casi todos ustedes como profesores, formadores de profesores, pedagogos, investigadores en temas de educación, cómo se relaciona el género, el lenguaje y el poder en nuestros contextos escolares y en nuestras prácticas pedagógicas. Esa es una pregunta, ahí sí, para que ustedes contesten, ¿no? Que son los especialistas, para que ustedes la piensen, para que ustedes la utilicen en sus reflexiones y pues al final si quieren aportar algo sería fantástico, no solo sobre estas preguntas, sino sobre lo que vamos a hablar, ¿no? Parte importante de esta relación entre género, lenguaje y poder se desprende de dos cuestiones teóricas, y es que la teoría de género es una teoría del poder y del lenguaje, donde los cuerpos importan mucho. Me gusta mucho definir así la teoría de género. Me gusta definir así los estudios de género, la teoría feminista, los estudios de género, me gustan definirlos como una teoría. Me gusta definir la teoría de género como una teoría del poder y del lenguaje donde los cuerpos importan, donde las diferencias sexuales importan, ¿no? El género son fundamentalmente relaciones de poder materiales y simbólicas en cuerpos materiales y simbólicos, y también en territorios que a su vez también son materiales y simbólicos, ¿no? En territorios, lugares, espacios que están atravesados por el género. El género también tiene espacios. No, perdón, sí, el género también tiene espacios, los espacios también tienen género, ¿no? Lugares de los hombres, lugares de las mujeres, roles de hombres campesinos que se desarrollan en ciertos espacios, roles de mujeres campesinas que se desarrollan en ciertos espacios. Dentro de la pedagogía, dentro de la práctica pedagógica, yo creo que también hay espacios generizados, ¿no? ¿Quiénes son las profesoras de prekinder, preescolar? ¿Quiénes son los profesores de universidad y doctorado? Ahí hay una generización también de esos lugares de la práctica educativa. En fin, en la historia de la educación, ¿qué lugar han cumplido las mujeres? Que ha sido un lugar muy importante, ¿no? La formación de las maestras, las normales para las mujeres. Bueno, qué sé yo, puede uno encontrar infinidad de lugares de territorios, de espacios atravesados por el género. Y lo digo porque me interesan especialmente también las geografías feministas, las cartografías feministas, las cartografías del género. El género también, además de ser relaciones de poder, el género también son construcciones lingüísticas. El género son construcciones lingüísticas sobre los cuerpos y sus diferencias sexuales, leídas socialmente en diálogo con diferencias étnicas, raciales, económicas, territoriales, de clase, que se inscriben en los cuerpos. Aquí en esta idea enuncié tres conceptos que son parte de la teoría del lenguaje, ¿no? Construcciones lingüísticas. El género son construcciones lingüísticas.
esta dimensión lingüística es muy importante del género, ¿no? Sobre los cuerpos y sus diferencias sexuales leídas socialmente. Esto de leído, ¿no? El género como una lectura social, como una lectura subjetiva. Como una cuestión quizá hermenéutica, pero también de lectura. Esto me parece bien interesante, ¿no? Y en diálogo, establece diálogos, establece vínculos, establece conexiones con diferencias étnicas, raciales, económicas, territoriales, que se inscriben. Esta es la otra parte, un cuarto elemento que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Se inscribe, se escribe en los cuerpos. Entonces ahí hay 4 cuestiones que me parece que vinculan directamente al género con el lenguaje, ¿no? El género como construcción lingüística, el género como una diferencia manifestada en los cuerpos que se lee socialmente, que se interpreta, una lectura, ¿sí? Algo lingüístico, una lectura, además. El género en dialoga con las estructuras sociales, económicas, de clase, de raza, una cuestión dialéctica, relacional, que está en intersección, el género en intersección con categorías de raza y clase, como lo plantean las teóricas feministas negras, norteamericanas, caribeñas, colombianas, brasileñas, teóricas feministas como Angela Davis, de los Estados Unidos, teóricas feministas negras como Mara Viveros en Colombia, Ochi Curiel en Colombia, hablan de esta interseccionalidad, que yo acá la llamé diálogo, y inscripciones en los cuerpos, ¿no? El género, la raza, la clase, cómo se inscriben los cuerpos, cómo se escriben los cuerpos. Esto es algo que me parece bastante interesante. La categoría de género como categoría analítica que actualmente se utiliza en las ciencias sociales, en la teoría feminista, en la filosofía, en los estudios políticos, en el desarrollo. La categoría de género ha atravesado diversos campos del conocimiento, la planeación para el desarrollo está siendo atravesada por la categoría de género, la economía, hay reflexiones, hay trabajos muy interesantes y críticos desde la economía feminista, economías del género, economías del cuidado. La educación y el género, la antropología, que quizá es una de las disciplinas que más tempranamente ha acogido esta categoría, bueno, junto con el psicoanálisis, la literatura, pero recientemente otros campos del conocimiento también se han visto atravesados por el género, ¿no? Por los estudios de género. La ciencia y la tecnología tienen unos trabajos de género muy interesantes. Yo ahorita estoy intentando abordar la tecnología rural con perspectiva de género, como la tecnología de producción agraria es una forma de inscripción de la tierra profundamente masculina y androcéntrica. Y voy a hablarles un poquito de eso al final de la charla. El género, esta categoría que les digo que atraviesa tantos campos del conocimiento, viene de la gramática, viene de la gramática y de la literatura. Es una categoría gramatical en un principio. En el siglo XIX era una categoría gramatical que se refería al sexo de las palabras, al él o al ella en español. Es una categoría que viene de las categorías gramáticas, de la disciplina que se encargaba de la organización de la lengua. El género era fundamentalmente una categoría gramatical, no se utilizaba el género para hablar del género de las personas. Antes de ser categoría gramatical fue categoría taxonómica. Linneo la utilizó en su sistema taxonómico a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, como una de sus formas de clasificación de las especies, ¿no? Especie, familia, género, era pues parte de la clasificación linneana, de la taxonomía linneana, pero se refería al género de las especies, no al género como sexualidad, ¿no? Posteriormente, la gramática la utiliza como el sexo de las palabras y es de ahí que
la teoría feminista, los estudios feministas empiezan a utilizar esta categoría que proviene de la gramática, que proviene de los estudios del lenguaje, para plantear una crítica a las estructuras androcéntricas, a la desigualdad de género en nuestras sociedades. El género es también una categoría literaria, porque me parece que la teoría de género es una literatura crítica y es una revisión de literatura permanente, ¿no? Si nos acercamos a estudios feministas, estudios de género como los de Judith Butler, o a estudios anteriores como los de Simone de Beauvoir en el segundo sexo, trabajos de teóricas del género importantes como Joan Scott, historiadora, Judith Butler, Gail Rubin, autora de un texto muy importante que se llama El sistema sexo-género. Si nos acercamos a los trabajos de la teoría de género, vemos como la teoría de género es una revisión literaria, una revisión teórica permanente, porque a partir de la teoría de género se interpelan escuelas, teorías importantes dentro de las ciencias sociales, la filosofía platónica, por ejemplo, la filosofía medieval, la filosofía renacentista, la filosofía de las luces, el idealismo alemán, anteriormente mucho antes, filosofías grecolatinas, filosofías renacentistas, de las luces, rusianas, las reflexiones de Rousseau, filosofías hegelianas, marxistas, el psicoanálisis, la teoría marxista, el estructuralismo, el postestructuralismo, es interpelado por la teoría feminista, es interpelado por las teóricas feministas que revisan esta literatura teórica y la reescriben con perspectiva de género, ¿no? Escribimos el género y leemos el género en ciencias sociales, leemos estos textos con perspectiva de género, ¿no? Y mi tesis doctoral pretende eso, precisamente, escribir el género y leer el género desde las ciencias sociales, desde la antropología en contextos rurales. Y aquí me parece que habría que hacer una pregunta muy interesante y es ¿qué superficies o espacios de escritura y lectura de género existen, ¿no? Les he hablado de superficies o espacios teóricos, ¿sí? De teorías de las ciencias sociales, de textos e hipertextos, producciones hipertextuales, tecnológicas, producciones textuales de género. Son superficies donde se lee y se escribe el género, ¿no? Textos y contextos, textos e hipertextos de escritura del género, pero la perspectiva de género también excede esto y además de textos e hipertextos, también nos interesamos en contextos, ¿no? En contextos sociales, en realidades sociales. Entonces me gusta esta idea de el texto, el hipertexto y el contexto abordados desde miradas de género. Y en términos de contextos, de escrituras, en términos de contextos para la perspectiva de género, a mí particularmente me interesan los contextos territoriales, los contextos espaciales del campesinado. Me interesan las experiencias cotidianas del campesinado y su relación con el género. Me interesa la economía campesina, la producción campesina. Me interesan las tecnologías campesinas y su relación con el género, cómo ahí podemos escribir, leer el género en todas estas cuestiones que les estoy mencionando, en todos estos contextos. Me interesa también la relación con la naturaleza, con el medio ambiente, y ver cómo esta relación
este contexto de la naturaleza y el medio ambiente está también atravesado por relaciones de género. Me pregunto si el cuidado de la vida, el cuidado de la familia, el cuidado de los niños y las niñas, el cuidado de la casa campesina que las mujeres desarrollan cotidianamente se conecta con el cuidado ambiental y con el cuidado de la naturaleza. Me pregunto esas cuestiones, me pregunto si el género determina una forma de relación con la naturaleza. Me pregunto en últimas, lo que quiero hacer, lo que estoy intentando hacer un poco es escribir y leer el género en los territorios y los cuerpos campesinos de esta región de los Santanderes, de las veredas de Pamplona, ¿no? Esto es un poco la propuesta de mi trabajo doctoral, de la etnografía que estoy realizando ahora en tiempos de COVID. Una etnografía, muchas de mis colegas en estos tiempos, la gran mayoría, están haciendo etnografías remotas, etnografías virtuales, etnografías por estas diversas plataformas tecnológicas, están haciendo trabajos muy interesantes, estableciendo diálogos, construyendo información, entrevistas, observación a partir de estas plataformas. Yo no lo pude hacer porque yo quedé encerrada en campo. Estoy en las veredas de los dos municipios donde trabajo, quedé encerrada en el municipio de Onzaga, Santander, sin conexión a internet. Es un pueblo muy pequeño y la casa donde estaba no tenía conexión a internet, pero bueno, pues podía tener acceso a un wifi cerca, pues, de una vecina, pero no tenía, digamos que, una conexión permanente. Entonces, digamos que la etnografía por vía virtual no era no era una opción viable. Las personas campesinas con las que trabajo muchas veces no tienen smartphone y generalmente no tienen conexión a internet, ni tienen computadores. La conectividad en lo rural es una problemática muy fuerte y es un desafío muy fuerte en estos momentos de pandemia. Luego me regresé a Pamplona y estoy viviendo en una finca en Chíchira y ahí estoy intentando desarrollar mi trabajo etnográfico, pero tampoco puedo desarrollarlo como lo había planteado antes porque el tema de construir espacios colectivos, de diálogo, de conversación, de recolección de información, es imposible ahora. El tema de recorridos colectivos, hacer recorridos con las comunidades, que era lo que yo quería hacer, tampoco se puede. Mi tesis se titula De éxodos y retornos. Quería retornar del campo a la ciudad en los momentos de retorno con las personas migrantes. Eso no lo voy a poder hacer porque la movilidad por el COVID sigue bastante complicada, pese a que el aislamiento y las políticas del aislamiento se terminaron, pero en pueblos como Onzaga, por ejemplo, en el que estaba, no es tan fácil llegar de las ciudades. Hay un miedo también de parte de las comunidades a recibir personas de las ciudades. El COVID fortaleció el cierre a lo otro en muchos contextos y lo justificó, y eso antropológicamente también es muy complicado, ¿no? En Onzaga, cuando estaba ya en tiempos de cuarentena, una de las charlas que teníamos cotidianamente era como, uy, ¿quién habrá llegado de Bogotá? ¿Quién habrá llegado de Bucaramanga? En tal casa llegó tal persona. Era como el chisme, el rumor que siempre circulaba, ¿no? Cuando me veían personas que no me habían visto hace mucho, yo tenía que explicarles, no, estoy aquí desde antes que empezara la pandemia, me cogió acá la pandemia, me cogió acá el encierro. Claro, el pueblo se cerró completamente a lo otro, ¿no? Al extranjero. El extranjero es un agente contaminante. El otro, el que viene de afuera, es peligroso. Y eso, esa idea antropológica, esa idea antropológica la fortalece completamente el COVID, ¿no? La reifica el COVID. Con argumentos, en este caso, biológicos, con argumentos, digamos, de salud pública, ¿no?
Sí, estoy en estos momentos en ese tema, en cómo hacer una etnografía en tiempos de COVID, pero lo que les decía, mi etnografía no es virtual, no es remota, estoy en las veredas, pero no puedo hacer la etnografía como la había pensado. Ha sido una etnografía también muy solitaria. He estado mucho tiempo sola y he tenido que observar mucho. Intento observar el territorio, observar las montañas, observar los árboles, observar los sembrados, observar las fincas, observar las aguas, observar las cuencas secas, observar los árboles invasores y los árboles nativos, los árboles de madera, los cultivos, el ganado. Y a partir de ahí recolectar datos, porque entrevistar, hacer grupos de discusión, hacer recorridos y cartografías sociales, hacer retornos de la ciudad al campo, no se puede en estos momentos, ¿no? En medio de esa etnografía que les cuento, un poco solitaria, pero pues en la que también he podido interactuar obviamente con bastantes familias y personas del campo, mujeres y hombres, pero en esta especie de etnografía solitaria empecé a pensar la relación entre el campesinado, el lenguaje y el poder. Y estoy trabajando los lenguajes escritos, las escrituras sobre el campesinado. Me parece que el campesinado se ha construido como sujeto literario. Hay un espectro muy amplio de escrituras, de literaturas que escriben, describen, inscriben al campesinado, ¿no? Y son los poderes, generalmente, los que producen estas escrituras, ¿no? La academia, la categoría campesino, campesina, campesinado, surge en la teoría económica rusa de la primera mitad del siglo XX. Alexander Cheyenov, un economista ruso, acuña el concepto de campesino, de campesinado como forma de producción de la tierra, donde la unidad económica productiva central es la familia campesina y la mediana o pequeña propiedad de la tierra. Esta teoría económica del campesinado se expande a las ciencias sociales. En la historia es muy importante la historia del campesinado. La antropología aborda también la categoría de campesino, aunque la antropología históricamente ha trabajado mucho más con la categoría indígena, pero el campesinado también ha sido muy importante, y sobre todo la sociología. Estoy pensando en cómo las ciencias sociales en Colombia se forman con los estudios sobre lo campesino. Aquí el campesino, escrito, descrito, lo quiero abordar, el campesinado, lo quiero abordar como un sujeto literario y como un sujeto epistémico que ha sido definitorio en la configuración del campo de las ciencias sociales en Colombia y también de la economía. Muchos economistas importantes como Absalón Machado, Salomón Kalmanovitz en Colombia, han hecho trabajos fundacionales de la economía, con economía campesina, también muchos historiadores. Germán Colmenares, por cierto, hizo un trabajo sobre antecedentes coloniales del campesinado, yo los llamo así porque Germán Colmenares trabajó en Pamplona, la formación, la historia, formación y desarrollo de las encomiendas en Pamplona, en esta región. Germán Colmenares, un historiador muy importante de la Academia de la Disciplina Histórica en Colombia. Otros historiadores como otros historiadores importantes como Jesús Antonio Bejarano, Hermes Tobar, todos hombres. Hay mujeres también, Catherine Legrand, una mujer historiadora francesa que ha trabajado mucho en Colombia, ha trabajado historia del campesinado. El campesino ha sido escrito, ¿no? Escrito por la teoría económica, por la economía marxista, por los estudios marxistas, por la historia, por los estudios políticos, la relación campesino-estado,
por la ecología política, por la antropología, por la sociología, en fin, por la geografía, claramente, ¿no? El Estado también escribe al campesinado las leyes de tierra, las políticas de reforma agraria, las definiciones de desarrollo rural. El Estado, a partir de la escritura, impone también unas representaciones del campesinado, ¿no? Las leyes de desarrollo rural actualmente, las leyes de tierra, las políticas asociadas a la guerra de retorno, las políticas de reforma agraria en los años 50, 60 y 70 en nuestro continente y en Colombia, las políticas de desarrollo rural, son escrituras del Estado sobre el campesinado, ¿no? Los cánones literarios regionales, nacionales y latinoamericanos también escriben al campesinado. Estoy trabajando con unas novelas muy interesantes de Eduardo Caballero Calderón, Conciervo sin tierra, Tipacoque y El Cristo de espaldas. Son novelas escritas en los años 40, 50 sobre el campesinado de la región de Boyacá y Santander, de las regiones de Tipacoque, Soatá en Boyacá, que limitan con Saga en Santander. Textos fundacionales, textos canónicos, perdón, de la literatura latinoamericana, como de autores como Juan Rulfo, Rómulo Gallegos, José María Arguedas en el Perú, hablan de la cuestión campesina, escriben al campesino, ¿no? En la literatura global también, literatura rusa, literatura europea, literatura estadounidense sobre el campesinado, sobre lo campesino. Seguro si uno se acerca a los cánones regionales, siempre se encuentra con textos literarios importantes de el campesinado, la nostalgia de lo campesino, quizá la migración campesina, la violencia de los campesinos en cada región de Latinoamérica. Yo creo que el canon latinoamericano, yo creo que el canon regional tiene al campesino como sujeto central, y muchas veces es el campesino hombre, ¿no? El campesino escrito en masculino, muchas veces. La teoría feminista, la sociología feminista, la economía feminista, visibilizado, ha escrito el campesinado en femenino, ¿no? Ha escrito la campesina, la mujer rural, o ha escrito también las masculinidades campesinas como construcción de género, ¿no? Los hombres campesinos como construcción de género, que es algo que también me parece muy interesante, porque observar el género, investigar el género, y esto creo que es muy interesante de decirlo acá, no es solo observar e investigar las mujeres, claro que es observar e investigar, reivindicar, visibilizar las mujeres en la investigación, pero también los hombres como construcción de género, las masculinidades como construcción de género, las otras posibilidades de género, las fronteras entre lo masculino y lo femenino, los cuerpos que nos salimos de la normalización, la naturalización macho-hembra, las diversidades sexuales, todo esto hace parte de los estudios de género, la conexión de todo esto con raza, clase, migración, todo esto hace parte también de los estudios de género, ¿no? El campesino es un sujeto literario, el campesinado es un sujeto literario y también ha sido un objeto, ha sido tomado como objeto del saber, como objeto del conocimiento, como objeto que se le imponen conocimientos, como objeto que se le imponen políticas, como objeto de la representación. Muchas veces como científicos sociales, como científicas sociales, abordamos nuestros sujetos como objetos y extraemos información, y eso en términos éticos es muy complicado porque si bien para muchos científicos sociales la objetividad es importante, para mí no lo es, pero si bien para muchos científicos la objetividad es importante, no estamos nunca trabajando con objetos en términos de etnografía, antropología, sociología, estamos trabajando con sujetos. Y si bien la objetividad es importante, me interesa muchísimo más la subjetividad. Cómo se construyen subjetividades campesinas, sujetos campesinos, sujetos campesinas, cómo se producen intersubjetividades, cómo mi subjetividad media atraviesa la escritura que estoy desarrollando y la observación que estoy desarrollando del campesinado.
Me interesa esa tensión en esas literaturas del campesinado como sujeto literario, o el campesinado como objeto. El campesinado como objeto sobre el cual se impone la política, y el campesinado también en algunos textos, el campesinado como un objeto sobre el cual se imponen tecnologías agrarias, ¿no? Cuestiones como las semillas tecnificadas, los tractores, los sistemas de riego, se imponen a un sujeto campesino que es visto como un sujeto atrasado, carente de conocimientos adecuados, carente de tecnologías adecuadas. Esto tiene que ver con los procesos de revolución verde globales, pero también locales en los años 60 y 70. Procesos muy interesantes porque se generó, digamos, una producción de alimentos que intentaba abastecer la demanda global, pero también un proceso nefasto ambientalmente, porque la revolución verde se fundamenta pues, en monocultivos, insecticidas químicos, fertilizantes químicos, los fumigos. En el campo, acá en Pamplona, la gente utiliza mucho la palabra fumigos. Me interesa hacer una antropología del fumigo. Los productos químicos, que además productos químicos, tractores, monocultivos, semillas tecnificadas y monopolizadas que generalmente son utilizadas por los hombres campesinos, porque las mujeres quizá tienen otros espacios y son cuestiones pues que tienen que ver con unas imposiciones que también se realizan sobre este sujeto campesino que se ve como un sujeto carente de tecnologías, que hay que educar, que hay que tecnificar para que produzca mejor, no importa que destruya la naturaleza, ¿no? En los últimos años, los movimientos ecologistas, la ecología, los proyectos ambientales, nuevas perspectivas ambientalistas de la agronomía, la ingeniería agronómica, pues han intentado cambiar esta cuestión y volver a procesos de producción limpia, producción ecológica. También hay cuestiones muy interesantes sobre eso en nuestro municipio, un proyecto que se llama Mi Páramo, donde participan muchas instituciones privadas y públicas, Bavaria, Corponor, Aguas Capital, Empo Pamplona, la Universidad de Pamplona creo que está vinculada también a Mi Páramo, la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta, están trabajando alrededor de esta cuestión. Muchas mujeres campesinas cotidianamente se interesan por la producción limpia, por la producción ecológica, por el cuidado de sus hijos con la agricultura y por el cuidado también, digamos, de sus productos y de su economía, ofreciendo al mercado productos, digamos, sin tantos agrotóxicos. Entonces ahí pues hay unas cuestiones interesantes también con el género. Eso no significa que los hombres estén pues por fuera de la producción ecológica. Hay muchos hombres, líderes campesinos también, dueños de fincas, productores agropecuarios, hombres que están también en este proceso de volver a una producción limpia o sostener una producción limpia, sin tantos agroquímicos, ¿no? Hay otra dimensión de esta literatura que les mencioné, que me interesa mucho, y es en la historia, las teorías materialistas, los estudios marxistas, históricos, los estudios feministas también han planteado al campesino como un sujeto de las reivindicaciones, ¿no? Un sujeto de la lucha por la tierra, un sujeto de las reivindicaciones políticas. Algunas producciones de los medios de comunicación y del Estado también han estigmatizado al campesino como subversivo, el campesino rebelde, el campesino subversivo. Hay una tensión aquí entre de la representación muy interesante. Algunas escrituras del campesinado muestran al campesinado dócil, al campesinado sumiso, y ese campesinado muchas veces se ubica en los Andes.
es el campesino de Boyacá, de Santander, de la parte alta de los Santanderes, de esta región de montaña, un campesino católico, un campesino resignado, un campesino quizá oprimido, mientras que otras representaciones muestran a un campesino más rebelde que reivindica la tierra, el campesino del Caribe en Colombia, campesino del Tolima y Cauca, el campesino de Nariño. Es generalmente leído, interpretado, observado como un campesino rebelde. Y lo que les decía, muchas veces esta rebeldía lleva a la estigmatización del campesino, ¿no? Y esto en Colombia es bien grave porque la irrupción paramilitar en muchas regiones de Colombia, en el Caribe, el Caquetá, los Llanos Orientales, muchos lugares del Caribe, retomó este estigma del campesino subversivo para hacer masacres terribles, para generar desplazamientos, para violar mujeres campesinas asociadas a líderes campesinos supuestamente subversivos o ellas mismas siendo líderes campesinas. Entonces, aquí hablar en Colombia, hablar del campesino rebelde, del campesino subversivo, también tiene muchas connotaciones políticas y muchas veces genera muerte, ¿no? Y exterminio muy, muy brutales. He trabajado algunos temas relacionados con los movimientos campesinos en el Caribe. Incluso quiero dejarles una tarea. Busquen la historia gráfica de la lucha por la tierra. Son unos textos, 4 historias gráficas, 4 cómics que el movimiento campesino, junto con un sociólogo, Orlando Falsborda, fundador de la sociología en Colombia, y junto con un dibujante, Ulianov Chalarca, hicieron en los años 70 en las regiones de Córdoba y Sucre, y es muy interesante porque tiene que ver con una de nuestras categorías. Las historias gráficas de la lucha por la tierra plantean un lenguaje gráfico desde los propios campesinos, en diálogo con académicos y con artistas, pero plantean un lenguaje propio, un lenguaje gráfico, a partir del cual se cuenta su lucha. Este material está disponible en internet. Voy a escribirles en el chat el título. Se llama Historia Gráfica de la Lucha por la Tierra. Ahí hay 4 historias gráficas tinajones sobre una región de la desembocadura del río Sinú en el Mar Caribe. El Boche, la historia de un campesino rebelde del Sinú. Loma Grande, la historia de una hacienda que fue parcelada por el movimiento de los campesinos, que fue dividida y a la cual tuvieron acceso, y por lo cual tuvieron acceso a tierra muchas familias pues, de trabajadores de la hacienda que no tenían. Y la última es muy interesante porque es sobre una mujer negra, campesina, líder del movimiento emblemática en el movimiento campesino, que es Felicita Campos. Entonces ahí, en esos lenguajes campesinos, en ese lenguaje gráfico, se reconoce el papel de la mujer campesina. Aparece otra mujer muy importante en la política y en los movimientos sociales colombianos, que muchas veces desconocemos, que es Juana Julia Guzmán. Una mujer lideresa de movimientos sociales, de vendedoras del mercado, empleadas domésticas, lavanderas, campesinas, campesinos, trabajadores y trabajadoras de la industria naciente a principios del siglo XX en Córdoba y Sucre. Entonces ahí se muestran dos mujeres muy importantes. Obviamente no son solo 2 mujeres, también sus grupos de mujeres con los que trabajaban. Estas 2 mujeres representan también todas unas colectividades femeninas que muchas veces desconocemos, generalmente desconocemos cuando hablamos de la historia de los movimientos campesinos, de la historia de la lucha agraria, y que borramos completamente cuando hablamos de la historia de Colombia, ¿no? Que es escrita y protagonizada por machos matones que ganaron la guerra. Pues esos son los que escriben la historia, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión bien interesante. Ya para finalizar, quiero
mencionarles algunas cositas también que he observado sobre esta relación campesinado, lenguaje y poder. El campesinado con el que yo estoy trabajando y el campesinado con el que muchas veces trabajamos en sociología, antropología, en este contexto del norte de los Andes, del norte de Sudamérica, es un campesinado mestizo, es un campesinado que habla español. Es un campesinado al que hace 500 años se le impuso la lengua española. Bueno, hace 500 años no era campesinado, ¿no? Eran indios, eran, no sé, esclavos, eran otra categoría, no existía esa categoría, ¿no? El campesinado con el que trabajamos en estas regiones del norte de los Andes es un campesinado mestizo que habla español, mientras que existen otros campesinados que yo llamé para esta conferencia, pues escribiendo los apartados y las ideas de mi charla de hoy, o estaba pensando que yo trabajo con un campesinado mestizo que habla español, mientras que hay otros campesinados políglotas, por ejemplo, en los Andes centrales. Bueno, no sé si políglotas, pero sí campesinados que al menos hablan 2 idiomas, ¿no? Aymaras, quechuas, otras lenguas del antiguo imperio incaico, junto con el español, conforman las identidades indio-campesinas o campesino-indígenas o campesinas de los Andes centrales, de las regiones de Bolivia fundamentalmente y Perú, también Ecuador, quizá el norte de Argentina y Chile un poco menos, cada vez más urbanizados esos 2 países, y urbanizados desde un principio, pero bueno, también con presencias en el norte andino de Chile y Perú, pues de campesinados vinculados a lo indígena, con herencias indígenas muy fuertes, campesinados que si bien hablan español, sus lenguas originarias persisten. Lo mismo pasa en Colombia también con algunos lugares en Nariño y Cauca. También hay conexiones ahí interesantes entre lo indio campesino, pero en esta zona del norte de los Andes lo indígena parece borrado, ¿no? Lo indígena parece borrado, sin embargo, una de mis apuestas antropológicas es plantear cómo elementos de los conocimientos tradicionales indígenas, chitareros, muiscas, persisten en, digamos, la cultura campesina actual, ¿no? Para un campesino actual del norte de los Andes, de Pamplona, de esta región, decirle, usted tiene cosas indígenas, yo creo que sería en algunos momentos como un insulto, ¿no? Como, no, nosotros somos campesinos, somos civilizados, podría decirse. Sin embargo, hemos establecido también diálogos con varios hombres y mujeres campesinas que dicen, no, claro, tenemos aún elementos que tienen que ver con lo indígena, nuestra relación con la luna, con la tierra, son persistencias de lo indígena, o a veces hablando con las mujeres planteamos esa pregunta, ¿no? ¿Será que todavía somos indígenas? ¿Será que no? Yo a veces también invito un poco a reflexionar pues, alrededor de estas cuestiones, ¿no? La lengua acá, la lengua española, se impuso junto a toda una estructura económica, religiosa, cultural, lo que nos lleva a pensar el campesinado como una categoría que tiene una historia que ha experimentado un proceso histórico colonial, ¿no? De colonización, de paso de lo indígena a lo campesino, de mestizaje también, de mestizaje biológico, de mestizaje cultural, de mestizaje e imposición lingüística. Y aquí ya para terminar quisiera hablarles de una autora boliviana, socióloga boliviana muy importante, Silvia Rivera Cusicanqui. Ella, en sus trabajos sobre sociología de la imagen, nos muestra cómo se nos ha impuesto
en nuestros contextos americanos coloniales, cómo se nos han impuesto lenguajes y textos españoles, ¿no? Ella por eso habla de la sociología de la imagen y se remite a prácticas visuales desde donde podemos abordar la historia del campesinado. Un poco por el trabajo de Silvia Rivera Cusicanqui me acerqué a este trabajo de la historia gráfica de la lucha por la tierra, sobre el cual hicimos algunas investigaciones y reflexiones con unas colegas en la Javeriana. Pensando esto de la sociología de la imagen, la historia en las imágenes, cómo pensar la historia de los campesinos no solo en textos y registros textuales y textos académicos, sino también en imágenes, en dibujos, en representaciones gráficas. Silvia Rivera Cusicanqui propone un concepto para pensar el mestizaje, pero critica el mestizaje porque el mestizaje en realidad es un proceso de blanqueamiento, ¿no? En nuestros contextos coloniales, ser mestiza, ser mestizo, es tender al blanqueamiento, a lo más europeo posible. Por eso Silvia Rivera Cusicanqui propone este concepto que les estoy escribiendo en lengua aymara de lo chiji, ¿no? Lo chiji es una forma de unión, de combinación, donde los elementos tanto españoles como indígenas perviven y no necesariamente una jerarquía que oculta lo indígena e impone lo europeo, ¿no? Entonces, lo chiji es un concepto desde la lengua aymara de esta socióloga para repensar el mestizaje. Y desde ahí rastreo también elementos de lo indígena. Desde ahí, desde esta concepción de lo chiji, quiero mostrarles para esta última parte, ya estoy terminando, quiero compartir con ustedes una imagen que seguro ustedes han visto en distintos lados, si han estado en el campo, seguro han estado en el campo y seguro han visto esta imagen que me gusta mucho. Estoy aquí intentando compartirla con ustedes. Es el almanaque de la cabaña. Ya les voy a decir por qué me parece interesante. Las pervivencias de lo indígena, la relación con lo indígena, aparece en una cuestión muy, aparentemente muy simple, pero que creo que tiene mucha trascendencia, y es justamente en el lenguaje, en los nombres de los lugares, en los nombres de las veredas, de los ríos, donde he trabajado en la toponimia, ¿no? Nombres como Chíchira o Ulagá en Pamplona, o nombres como Siachía, Chaguacá y Tinavita en Onzaga, remiten a toponimias y a relaciones con la naturaleza y con el territorio que provienen de comunidades, provienen, digamos, de las culturas indígenas o del pasado precolombino, ¿no? Lógicas productivas donde la luna, los ciclos de la luna son definitorios de las prácticas de producción rural y prácticas como conservar y distribuir semillas, cuestión que entre otras cosas está prohibida porque los campesinos tienen que comprar semillas, ¿no? Semillas certificadas para su producción, pero la pervivencia de esta relación con las semillas, la relación con la luna en muchos contextos, podría remitir también a esas herencias indígenas, ¿no? Que estarían en esa cuestión de lo campesino visto como chiji, como mestizaje, pero desde donde conviven las cuestiones indígenas y europeas, no como mestizaje en tanto blanqueamiento, ¿no? El almanaque que les estoy mostrando es un almanaque cristiano, un almanaque occidental, y este almanaque me parece que es un texto muy importante. Es una lectura también, ¿no? Muy importante. Es un texto que produce lecturas del tiempo. Es un texto que
es un texto que se lee, que se interpreta en la producción rural constantemente, tiene todo el santoral, todos los días corresponden a santos católicos, los meses pues responden al almanaque cristiano y occidental, pero siempre es un referente para mirar los ciclos de la luna, que también están ahí en el almanaque, para sembrar, podar, arreglar la tierra, castrar los cerdos o los novillos, cortar madera, cortar árboles, hacer madera, según los ciclos de la luna, ¿no? Y ahí yo creo que hay unos diálogos, en ese almanaque uno puede observar diálogos muy interesantes entre referentes europeos del tiempo y referentes, digamos, indígenas del tiempo. Y por último, ya para terminar, en las relaciones con el territorio campesino también veo elementos mestizos muy fuertes, ¿no? Generalmente los indígenas, generalmente los campesinos hablan de apariciones, fantasmas, espíritus, espantos que ponen a dialogar tradiciones cristianas con tradiciones indígenas, ¿no? Espiritualidades indígenas asociadas a bosques, fuentes de agua, lugares apartados, con espiritualidades católicas asociadas a las ánimas, a los muertos, a los penitentes. Siempre las cartografías de los campesinos, siempre los lugares en las veredas, en las fincas, están atravesados por fantasmas, por espantos, por espíritus, el duende, la llorona, la patasola. En los lugares donde han asesinado o donde han encontrado muchos cuerpos de personas se aparecen almas, espectros. Y ahí pues veo bastantes elementos de estos mestizajes, ¿no? De esta sociedad campesina vista como una sociedad también mestiza. Los fantasmas son, las fantasmagorías son una forma de interpretar el territorio, de leer el territorio, de leer la historia y la actualidad del territorio. Con algunas personas hemos dicho que ya casi no se aparecen espantos por el deterioro ambiental. Los espantos prefieren los bosques, los ríos, los lugares apartados, el tractor, el monocultivo, la minería en el páramo, han acabado también con los espantos, ¿no? La Llorona se aparece menos, se escucha menos la Llorona porque la Llorona estaba en fuentes de agua, en nacimientos, en quebradas. Quizá muchos de estos nacimientos, quebradas, fuentes de agua ahora están secos. Y los fantasmas y estas apariciones también son relatos, narraciones, lenguajes sobre el territorio. Siempre en contextos campesinos estamos contando historias sobre relatos, estamos relatando nuestros territorios desde entidades fantasmagóricas, desde espantos, desde cuestiones también relacionadas con la magia, la brujería, la religión, y también son entonces lenguajes, ¿no? Lenguajes mestizos, lenguajes tanto indígenas como católicos, para narrar y para hablar del territorio. Y creo que con esto ya termino, para hablar un poquito con ustedes.
Buenos días. Empezamos con la sesión de preguntas de 30 minutos. La persona que quiera hacerle una pregunta, por favor, habilitar la cámara o el micrófono. Buenos días, doctora Andrea, compañeros. No, yo más que preguntas, quisiera como pues obviamente empezar a dialogar sobre los retos que esta mirada, digamos, tan interesante nos plantea especialmente para el sector educativo. Pensar la educación rural, por ejemplo. Bajo estas relaciones de género, lenguaje y poder. Realmente creo que son los grandes problemas que tenemos que resolver desde la academia. Siento que la etnografía, como bien lo manifestó usted en su momento, y que estoy totalmente de acuerdo, pues nos permite o es una posibilidad para acercarnos a las comunidades. Y es con las comunidades, creo yo, que hay que empezar a construir en este caso, digamos, de la educación, una propuesta de trabajo pedagógico para comunidades rurales, con las comunidades rurales y desde las comunidades rurales. Entonces, pues nada, yo felicitarla, creo que ha sido muy pertinente su intervención, especialmente para el grupo de investigación en el cual yo me inscribo como coinvestigadora, que es el grupo de Ciencias Sociales, Educación y Desarrollo, con un proyecto que estamos pues formulando hasta ahora, sobre geografías escolares. Y pues para la facultad, para nuestros equipos de trabajo, me parece que ha sido muy provocador, pero nos plantea un reto grande. Entonces, nada, me siento satisfecha de compartir con usted. Claro que podemos seguir en contacto, porque pues noté muchos acercamientos, obviamente ustedes desde la mirada antropológica, y nosotros, pues como bien lo decía usted también desde nuestra perspectiva pedagógica y como educadores. Entonces creo que hay necesidad de un diálogo, hay necesidad de intentar un trabajo interdisciplinario para comprender, pero para poder también construir posibilidades con nuestras comunidades. Digamos que la academia se debe también a las comunidades y es con ellas como se pueden construir, pensaría yo, alternativas mucho más humanizadoras y mucho más respetuosas, digamos, de las personas con las personas, pero también de las personas con los territorios y con esa categoría de naturaleza tan bonita también que usted ha venido leyendo. Entonces, nada, la felicito y desde ya muchas gracias. Yamile, muchas gracias y me gustaría que siguiéramos, sí, en diálogo y poder alguna vez conversar y pensar cosas con el grupo de investigación. Por lo que les decía, Claro que sí. Ha sido una etnografía solitaria y quiero tener amigas teóricas, colegas de acá, claro, en las cuales pensar. Estoy haciendo mi doctorado en Buenos Aires y pues no he podido viajar, no voy a poder viajar durante mucho tiempo. Okay. Y bueno, mi comunidad, digamos, que de pensamiento se estaba construyendo en Buenos Aires, está también en Bogotá porque soy profesora de la Javeriana, pero algunos parches bonitos también tengo en Medellín porque soy egresada de la Universidad de Antioquia, pero necesito aquí con claro, la Universidad de Pamplona y con ustedes tener... Nos necesitamos. Nos necesitamos. Primero en estos días por internet y luego en Pieros o algo con un vino. Claro que sí, gracias, gracias. Gracias por lo que me dices, Yamile. Qué bueno que haya generado reflexiones para tu tema. Y claro, ahí la geografía, ¿no? La geografía nos convoca, las geografías nos convocan. Geografías educativas, feministas, campesinas, geografías del deterioro ambiental, geografías también del cuidado ambiental, geografías epistemológicas también, ¿no? Sí, geografías del saber, es algo que estoy haciendo. Estamos haciendo un vivero, estamos presentando un proyecto de vivero y en el vivero queremos
construir un espacio de conocimiento sobre los árboles, las plantas, queremos aprender con las semillas, almácigos, y en la finca de mi familia estoy soñando con, en donde estoy viviendo ahora, en la finca Los Arrayanes de Chíchira, estoy soñando con crear una escuela de la tierra. Quería que fuera una universidad de la tierra, pero el término universidad me parece cada vez más arrogante, ¿no? Entonces, mejor escuela, porque a la escuela pueden ir los pequeñines, podemos ir los grandes, los ancianos, los más chiquitos, los que no sepan leer, pues van, los que lean mucho y los técnicos también van, las mujeres. Entonces, quiero hacer una escuela de la tierra, del agua, y creo que todo esto son geografías educativas, conectada obviamente con la escuela rural. Claro, qué bien. Y un gusto entonces. Ojalá que esto sea el principio de un encuentro. Y así sea. Buenos días. No sé si puedo tomar la palabra. Sí, creo que sí. Doctora Andrea, me presento. Soy Nidia Yolive Berangarita, compañera de proyecto y de trabajo de grupo de investigación de la profesora Yamile. Hola. Ella viene de Barcelona. Nuestro grupo, Ciencias Sociales, Educación y Desarrollo, entre otras cosas, ha venido trabajando cuestiones específicamente sobre la escuela rural. Por eso para nosotros pues, fue más que pertinente e interesante su presentación. Consideramos que toda su experiencia investigativa, todos sus estudios, realmente podrían ayudarnos muchísimo, muchísimo en el proyecto que estamos ejecutando en este momento. Ese proyecto se titula Escuela Rural y Geografía Escolar, Construir Territorios de Paz. Y usted mencionó varias categorías que precisamente estamos tratando de trabajar, incorporar en este proyecto. Cartografías, estamos hablando de lo que son las cartografías sociales, usted habló de las cartografías feministas, cosas que realmente nos gustó muchísimo. Vamos a trabajar lo que son la geografía, obviamente como un nuevo escenario, un nuevo campo de conocimiento, de educación. Vamos a hablar de geografías feministas. Y otra categoría que pretendemos trabajar es la de territorio, que también van incorporadas todas esas otras categorías que usted ha mencionado. Obviamente, la profesora Yamile, ese es el fuerte de ella. Nosotros somos licenciados en Ciencias Sociales. Ella como pedagoga nos va a aportar desde su campo el conocimiento de lo que es el componente pedagógico, la didáctica y demás, ¿cierto? Entonces, pues preguntas muchísimas tenemos, sin embargo, pues quisiera extender la invitación que ya le planteó la profe Yamile. Entonces, aprovechando que usted se encuentra en Pamplona, entonces definitivamente queremos encontrarnos con usted. No una vez, sino muchas veces para poder conversar sobre este tipo de experiencias. Muchas gracias. Sí, Nidia, gracias. Ojalá, ojalá podamos pronto. Y así sea. ¿Ariel? Sí. Muchas gracias, Andrea, por su ponencia reflexiva. Y más que reflexiva, es sumamente pertinente en estos momentos que vive el país, y de verdad que usted toca puntos tan neurálgicos de la sociedad colombiana hoy, que para mí hace muchos años es preocupante. Usted habla de la exclusión, de la categorización, de términos para mí tan rechazables como los estratos sociales en que está dividida nuestra sociedad, y la falta de unificación de políticas del Estado para que la educación llegue. La doctora Yamile hablaba hace un rato de poder llegar hacia el campesino. Para llegar hacia el campesino y establecer igualdades, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo salvamos estas políticas para entrar a las universidades públicas, solamente 40 cupos, aunque haya políticas que sean de razonamiento, es decir, de limitar la entrada por otras condiciones. Eso lo que hace es que por la diversidad y las capacidades y las posibilidades que tienen las personas dentro de las ciudades,
se vuelven más competitivas para vencer unas pruebas saber o unas pruebas PISA o unas pruebas como quieran llamarle, que no cumplen con los parámetros de verdad de evaluar un ser humano, donde solo evalúan el conocimiento que se le aporta en las instituciones. Pero las conductas prosociales, los valores humanos no se miden. Y la sociedad está pagando esa diferencial que tenemos entre formar gente en las ciudades y olvidarnos del campo. Somos el sexto país más desigual del mundo y creo que el segundo más desigual en América. Y todo lo que usted ha dicho, hay que entrar a la reflexión. Le digo con todo respeto que cuando empezó la conferencia y usted empezó a hablar de antropología, yo quería ver en qué sintonía yo me podía unir a lo que usted decía por mi formación y que soy docente. Pero cuando vi que primaba el humanismo, la intención de reflexionar en todas las capas, los estratos y los niveles de nuestra sociedad, en ese tejido social que es tan necesario que cada uno de nosotros como docente piense, partiendo de las ideas de Freire y partiendo de todo lo que debemos hacer nosotros con el pensamiento y la sociedad colombiana, de verdad que mi respeto a lo que está investigando y que, ¿cómo se llama? Le auguro éxito porque de lo que usted haga y de lo que personas como usted en la antropología denuncien, reflexionen y nosotros en la academia lo podamos entender, podremos lograr muchas cosas importantes en cada uno de nuestros ciudadanos. Yo creo que el 95% de lo que está pasando en nuestra sociedad hoy día es por falta de educación y entendernos cada uno de nosotros en su contexto, su forma de ver, y haciendo alusión a algunos filósofos rusos que decían que el hombre piensa como vive, es fundamental entender todas estas cosas. De verdad, le doy las gracias por su conferencia y hacernos reflexionar en todos estos ámbitos. Ariel, gracias por esos nexos ahí que establecimos, que estableciste y que establecimos. Gracias por la pertinencia que le ves a las reflexiones y la conexión con la pedagogía. Bien. Gracias a usted, profe. Gracias. Creo que Laura Viviana Capacho Bateca quería hacer una pregunta o hablar. Sí, buenos días para todos. ¿Me escuchan bien? Hola, sí, señorita. Sí, oímos. Bueno, mi nombre es Laura Capacho y pertenezco al Semillero de Ciencias Sociales, Educación y Desarrollo de la Universidad de Pamplona. Y bueno, en torno a lo que hemos hablado en la conferencia, me parece pues muy importante un factor que hemos tocado incluso pues en clase y es sobre la incomprensión que he visto en las relaciones humanas, ¿sí? Pero en especial en el punto que yo lo veo en las escuelas, cómo en torno a las diferencias de valores, costumbres, Laura, no te escucho. Perdón, Laura, no te escuché la última. No te escucho, no sé si las demás escuchan, yo no te escuché. Cuando empezaste a hablar que habían abordado algo que habían abordado en clase, no, dejé de oírte. Esto, Laura, si quieres la escribes y aquí nosotros la leemos.
Buenos días, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, voy a retomar la pregunta, pues primero. La- No, no te escucho. esa- Ay, Laura, qué pena, yo no te logro escuchar, no sé si las demás personas, No, Laura, ¿puedes escribir la pregunta en el chat? Wilmer te solicitó que escribas la pregunta en el chat para que él la pueda leer, porque no te escuchamos. ¿Las demás tampoco escuchan a Laura? No, señora, no se oye. No, no se le escucha. ¿Por qué no estoy mandando este chat y no lo acepta? ¿Por qué? Dime. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo escucho a la doctora Andrea bien, pero no sé qué pasa con Laura, los otros compañeros. Esto, Laura nos escribe. Disculpe, Laura ya escribió la pregunta. Ya escribió, sí, señores y señoras. ¿Cómo podemos romper con los imaginarios sociales sobre género en las escuelas? Aquellos que generan y refuerzan exclusión sobre las diferencias. Es una pregunta que nos hace Laura. Yo pensaría que abordar el tema de las diferencias de género, pensarlo en las escuelas, diseñar herramientas pedagógicas, ejercicios en aula, reflexiones sobre las diferencias de género, sobre la exclusión, sobre las jerarquías. Claramente es una vía interesante, no sé si para romper, ¿no? Para cuestionar, para poner en tensión, y sí, quizá para romper, ¿no? Tenemos que tener también esperanzas en que se pueden hacer bastantes cosas desde ahí. Yo creo que trabajar esto con los estudiantes, con las profesoras, los profesores, los estudiantes, es una vía interesante. Evidenciar cómo las diferencias de género y las exclusiones de género siempre son arbitrarias, ¿no? Siempre responden a construcciones sociales que se naturalizan, que hacen parte
del día a día y que no cuestionamos, que pensamos eternas e inmodificables, pero que desde la práctica pedagógica, la reflexión, la discusión colectiva, la puesta en evidencia de esas lógicas y de esas dinámicas, pues podríamos observar su arbitrariedad, ¿no? También hay cantidad de prácticas cotidianas en la escuela, ya incluyo la universidad, que reproducen modelos de género, ¿no? Entonces, pensarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos como docentes y como formadores de docentes, hacer un trabajo reflexivo, hacer un trabajo autoetnográfico, si se quiere, ¿no? Cómo yo como profesora reproduzco los modelos de género en la asignación de la palabra a los niños o niñas, o en afirmaciones que a veces hacemos en aula de clases, como no, es que los niños son mejores para las matemáticas que las niñas, o las niñas son mejores para las ciencias sociales. Cuando en un salón de clase hablamos de autores, casi siempre hablamos de autores hombres, de autoridades hombres, ¿no? Siempre citamos a Platón, siempre citamos a Hegel, siempre citamos a Kant, a Marx y a Engels, siempre citamos hombres, ¿no? Los referentes del conocimiento son hombres y a veces reproducimos eso en aulas, buscar referentes del conocimiento femeninos, buscar las mujeres que han pensado, la participación de las mujeres en estos espacios del saber es importante, o al menos denunciar cómo las mujeres han sido excluidas también de ahí, las diversidades sexuales, los cuerpos racializados, los cuerpos trans. Creo que hay bastantes vías para acercarnos a ese interrogante de Laura, pero yo creo que una vía también es la reflexiva, ¿no? Pensar cómo ser autocríticos con nosotros mismos, con nosotras mismas, cuestionarnos, cuestionar nuestras prácticas, no a manera de reproche, porque también lo que nosotros hacemos cotidianamente en el aula de clase responde a toda una estructura que también cuando nosotros reproducimos modelos de género en el aula, en el día a día de la escuela, en nuestra escritura, es porque pues hemos sido también educadas y educados en contextos androcéntricos, ¿no? Entonces yo creo que ahí es lo reflexivo, preguntarnos por nuestro quehacer, ser críticos con nosotros mismos, lo que el decano decía al principio, ¿no? Volver a la creatividad, buscar lenguajes creativos. Las mujeres tienen papeles muy importantes en lenguajes creativos, quizá distintos a los textuales. He trabajado con mujeres tejedoras, mujeres cantadoras, mujeres teólogas, mujeres cocineras, mujeres jardineras, mujeres que tienen pequeñas huertas y pequeños animales, mujeres que cuidan el medio ambiente, y quizá todos estos lenguajes son también lenguajes de las mujeres muy importantes para retomar en nuestras prácticas educativas, sobre todo con el tema de la memoria, por ejemplo, ¿no? Pienso en las tejedoras de la memoria de Mampuján, pienso en las cantadoras de alabados de Bojayá, pienso en las cocineras de los Montes de María, que nos han enseñado otros lenguajes de tejer, cocinar, cantar la memoria del conflicto armado, la memoria de la guerra, de las masacres, la memoria del despojo, del desplazamiento, la memoria de la violencia sexual, ¿no? La memoria de la geografía atravesada por la guerra. Todo esto debería ser parte de nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Escuchar una canción de alabados, mirar los bordados que hicieron las mujeres en los centros de memoria, intentar
a partir de una receta que preparan las mujeres en nuestras comunidades, reconstruir el territorio, hacer una cartografía en un sancocho, por ejemplo, no sé, hacer del sancocho una cartografía o de alguna receta. Eso creo que son también como lenguajes desarrollados por las mujeres a propósito de nuestro tema de hoy, ¿no? Lenguajes que han sido construidos por mujeres muchas veces, en muchos contextos, como estos ejemplos que les mencioné. Tejedoras de la memoria, en Mampujani, en los centros de memoria histórica, cantadoras de alabados en Bojayá y en otras partes del Chocó y del Río Atrato, y cocineras también de la memoria, ¿no? La memoria también se cocina, se canta y se borda, y eso nos lo han enseñado las mujeres en Colombia. Wilmer, no sé si hay más preguntas para la doctora Andrea y pudiéramos recopilar. Y pues ya estamos prácticamente sobre el cierre de este pues compartir, digamos, de este encuentro. Me han solicitado, la profesora Surgey se encuentra en este momento en una reunión. La profesora Miriam Gómez, pues gestora también de la invitación a la doctora Andrea, está un poquito disfónica, está sin voz, entonces me han solicitado que por favor haga el cierre, digamos, de este primer encuentro del ciclo de conferencias en formación para la investigación de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pues me gustaría, digamos, si es posible, Wilmer, que pudiéramos tener los comentarios, que pudiéramos tener las preguntas como, digamos, guardadas para una posible entrega a la doctora Andrea, para que ella también, pues desde sus miradas vaya pudiendo complementar o visualizar algún tipo de aporte a estas reflexiones y a estas inquietudes. De parte de la Facultad de Educación, pues un agradecimiento a la doctora Andrea por su magnífica intervención, especialmente por compartirnos desde su quehacer investigativo estas tensiones y estas relaciones que se va planteando, digamos, en el desarrollo de su propuesta y de su trabajo de investigación. Obviamente esta mirada antropológica de la cotidianidad y de la vida plantea pues para todos nosotros del campo de la educación, la pedagogía, las lenguas extranjeras, la lengua castellana, las ciencias sociales, digamos, tanto para investigadores, profesores y estudiantes que la han seguido esta mañana, pues nos plantea a nosotros unos desafíos grandes, pero también nos provoca en el sentido de seguir indagando, digamos, estas perspectivas tan necesarias de introducir en nuestras prácticas de investigación. Creo que esa pregunta de Laura y la respuesta de la doctora Andrea a hacer una autorreflexión hasta dónde nuestras prácticas son segregadoras, reproducen digamos, estereotipos que no ayudan a construir realmente un tejido social, pues, humanamente hablando. Entonces, darle las gracias, doctora. Yo creo que muchos vamos a estar en contacto con usted. Agradecerle también a todos los profesores que nos han seguido esta mañana, a todos los estudiantes que se han vinculado, a la Facultad de Educación, al decano, a nuestra directora de CIFA, por ayudarnos también y tenernos en cuenta en este agenciamiento, porque realmente fue, digamos, como una idea también de los grupos y una necesidad también de nosotros poder interlocutar con personas muy expertas en estos temas.
Entonces, desde ya, muchísimas gracias y usted queda conectada con nosotros. Siéntase parte, como bien se lo expresó el decano, queda conectada pues para estos intereses, pero también para sus intereses, digamos, aquí en Pamplona, en el trabajo con las comunidades rurales y demás. Entonces, un agradecimiento a todos, a todas, por haber respondido a este llamado y a usted por compartirnos todo este bagaje que ha construido a partir de sus investigaciones. Gracias, Yamile, gracias a todos y todas por escucharme, por dialogar conmigo, por los comentarios, las preguntas y por todas las palabras de hospitalidad que he recibido. Muy contenta porque desde hace muchos años tenía el sueño de hacer una charla en la Universidad de Pamplona. Me tocó virtual la primera vez. Esperemos que en un par de meses o que el próximo año pueda ser presencial, porque pues la universidad también es un espacio muy interesante, la universidad como espacio físico, ¿no? Pero me sentí muy bien también acá hablando con ustedes, muy chévere también ir hablando y viendo lo que ustedes me escribían en el chat, como que eso también le ayuda a uno a hablar mejor. Siempre puede que la tecnología, pese a sus problemas y para las personas que somos un poco lejanas, pero bueno, también tiene sus opciones interesantes y sus posibilidades pues de establecer diálogos y compañías por aquí. Les dejé mi correo, me pueden escribir y pues a la profesora Yamile pues y a las demás profesoras, investigadoras, pues ojalá podamos construir comunidad de pensamiento transdisciplinar, pero también local, ¿no? Necesitamos también, pues, el hecho de que Pamplona cuente con una universidad implica que Pamplona cuenta con un espacio de construcción de saberes desde lo local y creo que tenemos que hacer eso, escribir más, pensar más, hacer materiales, producir cuestiones desde aquí. Bueno, claro que sí. Bueno, entonces, no siendo más, agradecemos también a la doctora la información que nos deja, su correo electrónico y demás. Entonces, a todos, pues vamos a dar por terminada nuestra sesión. Una feliz tarde para todos y pues que sea el inicio de otros más espacios como este. Muchísimas gracias nuevamente y una feliz tarde para todos y para todas. Gracias. Esto, profe, Sí, para recordarles que las próximas conferencias están programadas para el 1 de octubre. Van a haber 2 charlas, una es a las 9 de la mañana y la otra a las 2 de la tarde. Entonces, ahí van a encontrar en el sitio web las demás conferencias programadas y pues a través del correo les estaremos enviando el link de acceso. Muchísimas gracias. Gracias, Wilmer. Gracias a usted también por su apoyo. Sí, dime. Quiero decirles algo, que mi mamá trabajó en la Universidad de Pamplona, es pensionada de la Universidad de Pamplona, Patricia Becerra, y durante muchos años viví cerca de la casona de la Universidad de Pamplona, entonces estoy súper conectada con la universidad. Mi mamá se pondrá muy, muy contenta cuando le cuente de la bonita conferencia y de los bonitos comentarios que recibí. Bueno, desde la casa. Bueno, muchas gracias. Buena tarde para todos, para todos. Gracias, Wilmer, también por su apoyo. Gracias, compañeros y estudiantes. Bueno, Camila, espero vernos pronto. Chao.